wari tu minawasiku taiku masarwaimu siku manaimu. ¿Podrían ustedes comprender que el mensaje de la nueva era no pretende una meta definida, no pretende un fin premeditado, sino que es un correr de las energías silentes del corazón, atravesando las capas de la mente y penetrando en el nivel intuitivo? Solamente el nivel intuitivo puede darnos la clave del plan evolutivo para esta era. El Agni Yoga es la expresión de aquello que hemos deseado tan intensamente, y todos deseamos intensamente. Es la expresión de la libertad. El Agni Yoga es realmente el asiento donde el hombre se va a reconocer a sí mismo como hijo de Dios. Normalmente solemos tener la tendencia a considerar que los hombres estamos aquí y los dioses están allá. Incluso cuando esotéricamente o desde el punto de vista filosófico nos queremos aproximar a lo interior del hombre, no tenemos muchas veces en cuenta un detalle importantísimo, y es que la patria del hombre, realmente su patria, su fuente, su origen, allí de donde es el hombre, está ubicada en el plano búdico. El hombre es la expresión por naturaleza de la unidad y del amor y del equilibrio entre el poder, el amor y la inteligencia. Y en ese punto de equilibrio es donde radica el hombre. Y precisamente todos los problemas que tiene el hombre en estos momentos, y ha tenido y tendrá, todos los problemas psicológicos, todos los problemas de aproximación y de desequilibrio, están precisamente en función de que tarde o temprano encuentre el equilibrio perfecto en ese punto, en su patria, que es el plano búdico, más allá del mundo de las formas. El tema es la vivencia, es más importante que las palabras. Esto del Agni Yoga es más experiencia, porque no es técnica, no es saber esto o saber lo otro, sino es el estar presente, el estar atento. Esto te va poniendo como cada vez más sensible y el corazón también se va ampliando, con
como el corazón también está relacionado con la energía grupal, de pronto también se va abriendo y el grupo tuyo es cada vez más grande. Y ahora ya, bueno, nuestro grupo está abarcando el planeta, ¿no? No es simplemente como se hacía tradicionalmente dentro de las posibilidades, que era, bueno, en una casita reunidos 4 o 5 personas que hacían y que nadie más se enteraba de nada porque las limitaciones que ahora no tenemos con la tecnología. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Como me suele gustar decir a mí, bendiciones desde el corazón uno. Durante questo IAPRA stiamo lavorando rispetto al silenzio, approfondendo il tema del silenzio. Siamo un gruppo di circa 60 persone. From the center, which we call the race of man, led the plan of love and light. Pero el ser humano debe considerar que la mente es solamente un punto de proyección del espíritu. Центром, де воля Бога відома, а й мета спрямує маленькі волі людей. Es importante saber que todos somos un latido dentro de este maravilloso corazón y que bueno, pues estamos creando esa sinapsis, esa red internacional. Se le dice al Agni Yoga que es la ciencia del corazón, porque cuando la mente se silencia y el ser humano vive atento, se produce el despertar del corazón en forma casi inmediata. El Agni Yoga, dice Vicente, que es una dádiva de la nueva era, la era de Acuario en la cual estamos entrando, para todos los aspirantes espirituales y discípulos de esta época. Una dádiva es un regalo, pero no es un regalo que viene gratuitamente a nosotros porque somos simpáticos, sino porque hay una conexión con el número 4 en todo lo que existe en esta región del universo, por decirlo así. El sistema solar es un cuarto sistema solar de 7 que forman un ser cósmico. El planeta Tierra es el cuarto planeta dentro del sistema solar. Es decir, está Mercurio, Venus y Tierra, sería el tercero, pero hay un primer planeta que es invisible que se llama Vulcano. Vulcano, Mercurio, Venus y la Tierra es el cuarto planeta. El ser humano es el cuarto reino. El corazón es el cuarto chakra de los 7. Entonces hay toda una línea directa por la cual el logo solar está prestando mucha atención al planeta Tierra y al despertar del cuarto reino a través del corazón. Hay una energía de primer rayo que comenzó a venir desde Acuario y que incide directamente sobre el corazón de los seres humanos, y estando todo esto así planteado, es muy probable que muchos seres humanos despierten al corazón y comiencen a practicar el Agni Yoga. El centro del sistema solar es el cuarto nivel del plano búdico. Y sin embargo, nuestro esquema es el cuarto dentro del sistema de mundos. El logo solar está atravesando la crisis cuarta de una iniciación cósmica. Y nuestro logos planetario está atravesando sintomáticamente y analógicamente este sentido analítico de valores que tienen que ver con la cuarta iniciación solar. Entonces surgió como consecuencia de esta alternativa
basada en el número 4, la realidad del cuarto centro, el cuarto chakra, el corazón, y surgió a través del maestro Moria el cuarto yoga, Agni Yoga, el yoga de síntesis. El Agni Yoga, por ser yoga de síntesis, tiene un componente importantísimo, que es el del fuego. Y el fuego, desde la perspectiva del alma, es un fuego consumidor y es un fuego creador. De ahí está la síntesis. Como tal fuego consumidor, el Agni Yoga consume los recuerdos, las experiencias que los distintos vehículos han ido aportando al alma a lo largo de miles de años, cientos de encarnaciones quizá. El Agni Yoga ya no permite que el peso específico de tu conciencia se base en el alma exclusivamente y en los recuerdos acumulados en el alma de experiencias y de otros yogas anteriores. El Agni Yoga como síntesis es el eslabón que une todo eso a los yogas siguientes, que es el yoga de la aproximación al mundo dévico, es decir, transformar el hombre en un creador a través de la palabra. El yoga que te aproxima al mundo de los dioses solares y al mundo de los dioses cósmicos. El Agni Yoga es un yoga, bueno, que también es una palabra en sánscrito, que significa de fuego. Está relacionado con la unión del corazón y de la mente, lo cual también es algo que acostumbradamente, culturalmente, siempre hemos tenido como en dos polaridades, ¿no es cierto? El mundo es de alguna manera polarizado y tiene que ir encontrando su fusión, su unión. Tenemos el Hatha Yoga, que era el yoga físico y que se implementó en la raza de la Lemuria. Tenemos el Bhakti Yoga, que el Hatha Yoga es para hacer desarrollar el cuerpo físico. Tenemos el Bhakti Yoga en la época de la Atlántida, que era para aprender a manejar y purificar los cuerpos emocionales. Y hoy en día, en la quinta raza, porque había dos previas, ¿no?, pero que no había yogas, en esta quinta raza está el Raja Yoga. El Raja Yoga, que siguen todos los aspirantes y discípulos espirituales en alguna situación de escuela esotérica y de entrenamiento, que consiste en la meditación, aprender a pasar de la concentración a la meditación, y eso sirve para construir el Antakarana, o un puente que vincula la mente inferior, el alma, el ángel solar o alma, y la mente superior. Y cuando se ha concluido en esa etapa o se ha trabajado bien, llega un momento que parece que no se puede avanzar en las conexiones internas. Y ahí es donde entra el Agni Yoga, que es fundamentalmente, tiene tres pilares, que son una profunda atención, una serena expectación y una perfecta adaptabilidad. ¿Qué es lo que hace la atención? La atención la presta cada ser humano desde un nivel más allá de la mente inferior, de la mente concreta. Un poquito más allá, si podemos ubicarnos y comenzar a observar la mente, las emociones y el cuerpo físico. ¿Qué se produce cuando logramos prestar atención en esos tres niveles? Se acallan, se silencia. Se consigue un silencio en la mente inferior
que produce una invocación de ciertos ángeles que vienen a trabajar con esa persona que ya puede dominar de alguna manera la mente inferior, que es una tirana. Blavatsky hablaba de ella como la matadora de lo real que es lo que está más allá de la mente, ¿no? En tanto la mente esté activa, burbujeando, hirviendo de pensamientos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en cada instante, y eso lo hemos creado nosotros en todas las vidas que hemos tenido, y es una rutina de qué pensar y qué hacer en cada situación. Bueno, cuando nosotros prestamos atención, que es lo que indica el Agni Yoga, a todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros, las cosas comienzan a cambiar. Y el Antakarana, que todavía le faltaba terminar de construirse, se construye de arriba hacia abajo, conectando ya con los primeros niveles del plano búdico. Cada plano de existencia tiene 7 subplanos. En el cuarto es donde se consigue el samadhi, el satori, la iluminación del Buda. Y entrar en ese nivel solo se puede lograr cuando hay un silencio en la personalidad del ser humano producido por la atención. Cuando ese proceso de atención es bastante duradero, se produce espontáneamente, sin que nadie la llame, la serena expectación. La serena expectación es como una situación donde los mundos espirituales superiores se revelan dentro del ser humano. Es el intento de Dios por ser consciente del cuarto reino, el reino humano. Comienza a aparecer la intromisión de los mundos superiores, de nuestras partes superiores de tipo espiritual, en nosotros. Es facilitar para que lo eterno, lo alto, Dios o la serena expectación se hagan presentes en nosotros. Y eso lo cambia todo. Nosotros podemos proponer para nosotros, para nuestra vida, lo mejor, pero nunca será tanto como lo que los mundos superiores nos van a dar cuando estemos en atención y en serena expectación. Y el tercer punto, que es la adaptabilidad, el tercer punto del Agni Yoga, es que uno tiene que adaptarse a todo lo que ocurre en la vida. No es una sumisión, sino que es reconocer que eso que se produce en la vida es el resultado de causas anteriores. Entonces, no hay que luchar para modificar eso, sino que lo que ocurre se va modificando en tanto nosotros practicamos el Agni Yoga y nos vamos modificando nosotros, y eso luego se irradia. Entonces, en un momento posterior, aquello que nos molesta va a estar mejorado por nuestra irradiación de nuestro estado de ser. Es decir, no el estado de ser superior, completamente nuevo, de una sola persona, sino de muchos que van despertando, porque uno que despertó contagia a los demás. Todo cuanto contiene nuestro universo planetario es la fuerza mística proyectada por Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Cristo, los grandes adeptos, todos fueron parte de esta gran fraternidad que es una expresión de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, el cual, a su vez, es una proyección física de lobos planetarios. Y aquí empieza la complejidad, ¿verdad? Porque ya vamos creciendo. Es decir, que en virtud de una gran invocación cósmica,
el Logos planetario atrajo del esquema de Venus una entidad que se convirtió en la directora de la gran fraternidad aquí en la Tierra. Hace 18 millones de años no existía la jerarquía. Entonces el señor planetario hizo que existiera porque ello indicaba que vendría un renacimiento en sí mismo y por lo tanto una iniciación. Y así van las cosas. Entonces, para asistir a esta gran iniciación cósmica, vino del esquema de Venus una entidad que ahora reconocemos como Sanat Kumara. Y vino con 4 grandes adeptos de aquella gran fraternidad de Venus, y los 4 entidades constituyen aquello que místicamente llamamos los señores de la llama. Vinieron con otras entidades débicas y entidades humanas de aquellas humanidades de Venus, y constituyeron el gran núcleo que ahora entendemos y comprendemos místicamente bajo el nombre de la gran fraternidad mística de Shambhala. La importancia de que toda la humanidad conozca acerca de Shambhala, que en la Biblia se lo menciona como el reino de Dios, el reino de los cielos, es una serie de seres espirituales que manejan toda la evolución planetaria. Y los maestros de sabiduría les ayudan a los agentes de Shambhala a llevar adelante lo que se suele llamar el plan de Dios, ¿no? El plan de amor y de luz, como se menciona en la gran invocación. Es muy diferente que los poderes, digamos, humanos, políticos, religiosos, de intereses económicos, trabajen creyendo que ellos son los dueños del mundo, a que hay otro poder por encima, de tipo espiritual, que no se puede hacer cualquier cosa. Yo considero que es importante divulgar la existencia de Shambhala y de la Gran Fraternidad Blanca. Estamos empezando, porque realmente el punto de Shambhala explica y dice que tiene que ser conocido mundialmente Shambhala. ¿No es cierto? ¿Qué significa darse cuenta de que existe un gobierno, ¿no?, mundial que dirige no solamente los destinos de los hombres, sino de todos los reinos, del vegetal, del mineral, y que está todo pensado y proyectado a la evolución del esquema terrestre? Si todos los hombres supieran eso, no sé, los presidentes de los países no sé dónde quedan, ¿no? El arte tiene una función muy importante para la sociedad y para el ambiente social. Sentido de creación trascendente que, si uno busca los hilos conductores a lo largo de la evolución de los grandes momentos creativos de la humanidad, uno va a encontrar que sí, hay algo ahí que poder encontrar y poder seguir transmitiendo desde una nueva manera, que ese es nuestro desafío, ¿no es cierto? En el aspecto angélico, por ejemplo, de acuerdo a como nosotros tenemos ese cotidiano vivir, esa forma de vínculo, esa vibración que empezamos a desarrollar en nosotros, también empezamos a tener contacto con determinado tipo de devas, ¿no es cierto? El
alma o el ángel solar va transformando toda esa sustancia lunar. Esa integración que se tiene que dar en nosotros también se tiene que dar en la humanidad, el occidente con el oriente. Eso hace que mucha esta presencia angélica solar y del mismo Cristo esté esperando desde ese plano búdico poder acercarse, porque el ser humano necesita de su inspiración para sus inventos, para la ciencia, para la creación, para el arte, etc. La convivencia. Bueno, el hombre necesita al Deva y el Deva necesita al hombre para evolucionar. Ustedes tienen que hacer contacto con los ángeles, atraerlos, llamarlos, porque los ángeles constituyen la energía y el movimiento de esta energía. Y si se paraliza la cultura, la civilización de los pueblos, es porque el hombre ha perdido el contacto angélico, porque ha perdido su característica esencial, la fraternidad con un mundo invisible. ¿Quiénes son los devas del equilibrio? Me preguntaba mientras investigaba un poco sobre este tema. Los ángeles del equilibrio son elevadas entidades angélicas que están bajo las órdenes de un deva poderoso de segundo rayo, que mora en los altos niveles del mundo astral y cuya misión es crear en el seno de la sociedad humana las requeridas condiciones de paz, estabilidad, serenidad, confianza y equilibrio. Tratar de vivir en alegría, sea lo que sea que pase. O sea, acá Belu dice mantenerse sereno en el ojo de la tormenta. Claro, ese sería el ojo de la tormenta, es el punto neutro o el punto de equilibrio de esa tormenta, ¿no? Te paso el micrófono, Belu, así si tenés más que comentar. Estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo y lo que se está diciendo en el chat también, en torno a la situación política, social y económica de los distintos países del mundo, con otras nuevas informaciones que nos están llegando y nuevas bajadas de energía. Pero creo que el ser humano es algo micro de algo macro, ¿no? Y uno también responde a las energías del país en el que está inmerso, de la familia. Y creo que la atención plena y esta presencia bien atenta, de no engancharse, ¿no? De no tomar ni tampoco rechazar, de estar ahí como inhalando y exhalando la situación, observándola plenamente, atentamente, es lo que nos permite ese punto medio. En realidad este grupo de Agni Yoga se basa más que nada en el concepto de hacer experiencia, de que sea vivencial, que es más importante la vivencia y la experiencia que las palabras. O sea, leemos textos, sí, pero también tratamos de leerlos desde el corazón, desde la percepción de lo que nos transmiten, más de lo que las palabras dicen, ¿no? Y tenemos así como un experimento grupal que nos proponemos, y este experimento se trata de lo siguiente, tratar de vivir dentro de lo posible desde el corazón, ¿no? De todo lo que hacemos diariamente, pero sobre todo cuando estamos en un ambiente tenso o donde la energía está muy baja o donde hay, donde hay mucha tensión, entonces tratar de hacer silencio, no dejarnos llevar por ese ambiente débico general, digamos, tratar de hacer silencio y tratar de centrarnos en el corazón. Nada más que eso, y ver qué pasa. Y es mágico. La experiencia de todos los que pueden ponerlo en práctica es difícil, porque es difícil, digamos, que no te lleve esa atmósfera. Pero cuando se logra, cambia todo el ambiente del lugar, aunque sean muchísimas personas, no importa, pero cambia todo el ambiente. Los científicos tienen que descubrir que la energía, las energías que manejan, la energía no es una cosa. La energía son seres vivos, tienen vida y es una evolución paralela a la humana. El hombre piensa y el Deva construye. El Deva es la energía. El hombre tiene que
pensar correctamente para que el Deva pueda construir formas correctas, ¿no? Y no involutivas, y así evolucionan. Necesita que un hombre piense correctamente para evolucionar él. Darse cuenta de eso y descubrir eso transforma el mundo. Lo que expresa Vicente a través del Agni Yoga viene a ser lo que va a ser seguramente el camino de la humanidad en los años por venir, tratando de superar los problemas que surgen de la competitividad, del compararse, de la separatividad, de todos los desafíos de la humanidad de nuestros días, y el camino de solución que es el corazón y es el encuentro desde la serena expectación. La noción de la madre del mundo, Vicente con el Agni Yoga recoge esa noción de la que hablaba Elena Roerich, que junto con Nicolás Roerich en sus viajes, en los escritos de Elena, en los cuadros de Nicolás Roerich, se refleja esa vivencia del fuego, del mundo ardiente, de las esferas superiores y de cómo la humanidad debe esforzarse y debe trabajar, orientar sus pensamientos, sus trabajos hacia ese mundo superior y a partir de allí fundar una nueva era. A menudo criticaba el arte en cuanto este estaba dado en nuestra vida contemporánea por la falta de inspiración espiritual. Él no estaba en contra de ninguna forma de arte en particular, sino de lo que llamaba la atención siempre era de la necesidad de que cada vez que se produzca arte o cada vez que el hombre se exprese en cualquiera sea la dimensión que lo haga desde una perspectiva espiritual, lo haga desde el corazón, desde el alma o desde la conciencia superior o como quiera llamárselo. Eso muchas veces en el plano artístico se ve fuertemente reflejado en un periodo que es el Renacimiento, por ejemplo, donde se pudo hacer de manera prístina esa tarea de reflejar en la forma la perfección, la belleza de lo sutil, y que se encuentra en distintas obras de la actualidad también, que no necesariamente son renacentistas, pero que lo que producen en su conjunto es ese silencio, esa contemplación que todos nos evoca cuando miramos, por ejemplo, un David o cuando vemos una pintura de Rafael, y que tiene que ver con la serena expectación. La cooperación humano-angélica es algo de suma importancia. Incluso Vicente llega a contar que él estuvo presente en una ceremonia donde había un círculo de ángeles y un círculo de seres humanos, de discípulos espirituales avanzados, y en el centro de los dos círculos estaba el propio Cristo. Él da el testimonio de haber visto a Cristo trabajando, actuando,
donde se produce una especie de ceremonia donde las auras de los ángeles y de los seres humanos se iban uniendo, y él, el Cristo en el centro, pronuncia un mantra desconocido, y en ese momento se produce la unificación de las auras humano-angélica. Es decir, que hay todo un proceso con los ángeles que se aprende dentro de los Ahramas que apuntan a producir un cambio total de la humanidad, ¿no? En la medida que nosotros seamos conscientes de esas posibilidades. Y ese trabajo humano-angélico es el que permite también crear magia, se le dice magia a todo lo que sea manejo de energía, crear en esa cooperación nuevos ambientes sociales, nuevas formas de vivir, nuevo todo. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ustedes, los argentinos, han sufrido mucho durante los últimos años. Y este sufrimiento, hermanos, ha sido como la savia redentora que ha producido un despertar espiritual de orden trascendente, más allá de lo que podamos imaginar. Tengo que decirles muy especialmente que la gran fraternidad blanca del planeta tiene especialmente orientada su visión hacia este gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta nueva era hay dos países en el continente americano que merecen una especial atención. Es Argentina y Brasil. Tienen un cometido específico a desarrollar y hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales y de varios maestros de la gran fraternidad dirigidos por el maestro Conde de San Germán, que están trabajando por la reorientación espiritual de estos dos países que tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, sin distinción. Fue tal la luz que surgió de esta zona del planeta como consecuencia del sufrimiento que se había vivido, que la jerarquía consideró que ya era oportuno el viaje y que era necesario ya, se decidió que 3 maestros de la jerarquía prestasen atención a esta zona del planeta.
Pero el trabajo, en realidad, no es para la Argentina. El trabajo tiene que ver con el despertar de toda América Latina. Comenzaron a llegar algunos libros de él que se editaron en España sobre el tema de Los Ángeles y fue un entusiasmo cada vez más creciente hasta que tuvimos la noticia de que él anunciaba su visita a la Argentina en 1985. Eso generó un entusiasmo muy grande y grupos muy diversos dentro de cada ciudad se fueron unificando para organizar su visita. Se armó un periplo por todo el país, varias ciudades de Argentina, y digamos, lo que yo recuerdo es que esos grupos discutían, porque no todos pertenecían a la misma corriente espiritual, discutían temas, y ante la expectativa de que Vicente viniera, desaparecieron todas las discrepancias y estaban todas las personas dispuestas a organizar esa visita. Hay conferencias que da acá que él comenta, dice, estábamos con el maestro en las ramas pensando en las implicancias de esta visita mía a la Argentina. Es decir, el viaje estuvo hablado, organizado desde los otros planos y desde otro tiempo, ¿no es cierto? Que se concretó en el 85. Estamos tratando de producir el hombre nuevo. Y esto solo puede producirlo aquella actividad interna que puede surgir de nosotros si estamos muy atentos, apercibidos al signo de los tiempos, y darnos cuenta de que una era, por cósmica que sea, no vendrá a nosotros si no le ofrecemos cabida a nuestro corazón. La venida de Cristo, al cual tanto se hace referencia, no será un hecho, sino primero no surge triunfante en nuestro corazón. No se trata de que nazca un nuevo niño con caracteres de divinidad. Se trata de que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en niños. Y al convertirnos en niños, vamos a ver el resurgir de Cristo en el corazón. Y el corazón de todo ser humano está vinculado con el gran movimiento cósmico, con el corazón de la propia divinidad planetaria y del sistema solar. Lo primero que dijo, yo no soy ningún instructor. Lo primero que dijo me llamó la atención, porque yo no vengo a instruir, no soy un instructor, simplemente soy un discípulo que viene a comunicar sus experiencias. Cuando nos informan que había venido un maestro de la Escuela Arcana, que había venido a dar unas conferencias, que mantenía correo con gente de acá, ya era como decir, qué suerte, vamos a conocer a alguien que en forma teórica sí teníamos referencia, pero nadie había leído ninguno de los libros de Vicente, nadie lo había visto en persona, nadie sabía cómo era, ni cómo era su voz, ni su trato. Y la gran sorpresa fue que el que vino era un amigo. Sí, nos dimos cuenta que no era un señor cualquiera, porque cuando él estaba presente, el universo se transformaba, el clima. Yo sentí una energía que en mi vida la sentí, ni antes ni después. Pero ese momento fue una cosa que era como si tuviera un cable eléctrico en todo el cuerpo, muy fuerte, una cosa que no la puedo transmitir en explicación porque no tiene explicación. Tratábamos de escucharlo, ¿no? Pero escucharlo desde el corazón,
porque a veces comprendíamos las cosas que él decía y a veces eran conceptos muy profundos y recién estábamos conociendo su enseñanza. Y cuando él estaba hablando, irradiaba una energía que hasta el menos calificado, por decir así, en el sentido de captar el movimiento de la energía, se lo podía describir como un amor inmenso. Durante la estadía, estando al lado de él, a mí al principio empecé a sentir que era una persona diferente, ¿no? Que su magnetismo y su aura despertaba cosas, incluso te diría hasta cualidades parapsicológicas, como telepatía, un equilibrio psicológico. Se producían cosas que normalmente en las personas no existían, ¿no? Y esa es la marca del iniciado, que produce en el ambiente. Lo que él tiene es como que lo contagia a los demás. Tal vez mi experiencia es la de la persona que estaba un poco escéptico a ver qué venía a decir, ¿no es cierto? A ver qué va a decir. Y la verdad que me pasó como muchos, a lo mejor después escuchando sus conferencias, al principio es como que no entienden mucho del todo qué es lo que se está diciendo, pero en algún lugar se está entendiendo algo y se está comprendiendo algo en un lugar más esto de la mente abstracta, ¿no es cierto? Se hicieron reuniones muy grandes con meditación y con su amistad. Él cantaba, él disfrutaba de toda esa juventud, se había hecho un fogón inclusive, tocaban la guitarra, había música, era una delicia. Y en un momento dado, resulta que como yo me movía como si fuera mi propia casa en la Quinta de Marta, voy para la cocina y él estaba muy serio, sentadito, con su vaso de leche y la vainilla, mojándola en el vaso de leche, y entonces me dice: ¿a qué no sabes, Esther, a dónde voy ahora? Yo no, le digo, realmente no. Me dice: ahora voy a Shambhala. Primer contacto de alguien que, hablando de Shambhala, lo da como experiencia viva, justamente contando que sí iba a Shambhala. Todos podíamos saber lo que era la meditación, lo que eran los diferentes niveles, cuáles eran los diferentes contactos de acuerdo a la evolución de cada uno. Pero eso realmente fue de una emoción muy profunda cuando uno dice: estoy frente a alguien que tiene contacto con los maestros que llevan la evolución del planeta tal cual ellos están haciendo que vayamos hacia la perfección. Caigo en una reunión en donde se escucha un cassette de un español que empieza a decir un montón de cosas que yo la verdad no entendía nada. ¿De qué está hablando este hombre? Shambhala, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Cristo, al único que entendía, Cristo, Buda, pero para de contar todas las devas, ¿qué devas, ángeles, qué son esos? Nada, no sabía nada. Y era una cosa, esto muchas personas se los pueden, lo dicen. No se entendía intelectualmente, pero tenía algo que no podías dejar de escuchar. Él estaba transmitiendo una vibración y nos dejó a todos, ya desde la primera vez que lo escuchamos, bueno, nos dejó a todos así como tan llenos de energía que cuando salimos de ahí, de esa primera conferencia que estuvimos grupalmente, ¿no? Nos abrazábamos unos a otros todo el tiempo, ¿no? Porque era tanta la energía que sobraba, era tanto, esa noche nadie durmió, estábamos realmente así, cada cosa que decía Vicente y cada cosa que transmitía hacía resonar tan fuerte así el corazón, ¿no? En el sentido de esa certeza que uno tiene cuando dice: estoy acá donde tengo que estar. He venido a ustedes trayendo un triple mensaje.
Yo puedo afirmarles a ustedes que este mensaje corresponde a los planes de la gran fraternidad blanca de la Tierra en los momentos actuales. Hace unos años, en la sede de Shambhala, hubo un concilio muy especial y particular al que asistieron entidades planetarias correspondientes a las logias de todos los esquemas planetarios de este sistema solar. En este concilio, Sanat Kumara, el Señor del Mundo, había aconsejado a todas las grandes logias de nuestro planeta la necesidad de actualizar por vez primera en nuestro planeta una triple línea de energías que tenía por objeto preparar la venida del instructor del mundo. Ese triple proyecto es que todo el mundo sepa de los maestros de sabiduría y de Shambhala, que se sepa la existencia de la evolución débica y angélica y cuál es la relación que tienen ellos con el ser humano, no restringido solo a las cuestiones espirituales y de una gran religión, sino en todos los momentos de la vida del ser humano, y la posibilidad de ser creativos y producir magia transformadora, magia organizada planetaria le llamaba él, ¿no? Entonces, para mí lo que es importante, ese triple proyecto jerárquico, es que qué pasaría con los grandes líderes mundiales, políticos, religiosos, y para todos los seres humanos, ¿no?, de este planeta, de saber que hay unos seres superiores, los maestros de sabiduría, no un grupo pequeño como los que siguen corrientes espirituales y esotéricas, sino todo el mundo conociera de la existencia de esos seres, conociera la existencia del Señor del mundo, los seres que habitan en Shambhala, que rigen los destinos del planeta. Yo creo que sería muy diferente. En ese gran plan, Vicente tiene su parte, y su parte en la habla castellana empieza con la publicación de los 3 libros de los Devas. El segundo punto es la presentación, el libro que hace sobre Shambhala, que por instrucciones del maestro le dice a Vicente, los manuscritos de Shambhala, llévalos a Buenos Aires, a la Argentina, que se publiquen allá. Después, así se hace, como dijo el maestro de Vicente, y después Vicente vuelve a España y termina con el último libro que escribe, ¿no?, y que se publica en vida de él, el Magia Organizada Planetaria. Esa fue su colaboración con ese gran plan, ¿no?, del triple proyecto jerárquico y la vinculación con Argentina. Este programa, emitido por Radio Mantra desde Buenos Aires, en Argentina, cuenta cada vez con un número mayor de crecientes.
no ya solo de un país, sino que afortunadamente, y siguiendo ese plan estratégico que seguramente está trazado desde algún punto allá por Asia, por Shambhala, pues ese equipo está hoy repartido, no un país, como decía, sino está repartido a través de diversos países, lo cual es muy importante. Hoy vamos a hablar de la semana que hemos denominado Wesak Shambhala, que está transcurriendo con mucho dinamismo, con mucha energía del primer rayo de voluntad espiritual, con mucha energía del segundo rayo de amor también. Hola Marcela, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí, Dani. Bueno, muy contenta de verlos ahí a los dos, esperando, ¿no?, este programa tan especial de la semana de Wesak. Así que bueno, Dani, adelante. El Festival de Wesak se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual. Se lleva a cabo anualmente en el momento del plenilunio de Tauro, en el que se transmite a la tierra la bendición de Dios por intermedio de Buda y de su hermano el Cristo. El Agni Yoga es el proceso que han experimentado todos aquellos hombres que han trascendido procesos iniciáticos elevados. Pues, por tanto, el Agni Yoga no es nuevo, ya existía. Pero ¿cuál es el misterio que ahora precisamente hace del Agni Yoga algo nuevo? Pues sencillamente que ya no corresponde exclusivamente a las grandes almas. Comienza a ser progresivamente patrimonio de la humanidad, lo cual es sumamente importante, entre otras cosas, por una razón fundamental. Porque cuando se ha decidido que el Agni Yoga forme parte del equipo del ser humano en su proceso futuro de acercamiento a sí mismo, es porque la humanidad ya lo está empezando a merecer. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. La forma de evolución de la nueva era es a través del servicio a toda la creación, ¿no?, a la raza humana y a todos los reinos. Y ese servicio se hace en forma grupal. Se va a producir una revolución, se ha dicho hasta la saciedad, pero no es una revolución de cortar cabezas. Se van a cortar pensamientos, sentimientos cristalizados, se van a cortar costumbres, se va a erradicar aquello que nos ha esclavizado durante toda la vida a los seres humanos. El héroe entra al bosque donde no hay caminos y él hace su propio camino. A todos les quiero agradecer porque estuve en Shambhala y creo que voy a seguir estando gracias a todos ustedes. O sea, la música de escucharlos, el silencio que me permitieron, las miradas, la alegría, ver la familia que somos todos y que cada uno representa. Porque en realidad cuando vemos nuestra vida somos autómatas casi el 95, 98, 99% de nuestro día. Cuando podemos salir de eso, cuando llegamos a nuestra casa y le damos un abrazo a nuestra mujer, no de memoria, vamos al Agni Yoga en todas las actividades que realizamos. A veces sí tenemos el privilegio de tener conocimientos, no es solamente para que nos lo comamos, porque una de las cualidades que tiene cuando empezamos a transitar el camino de la enseñanza es una hermosa curiosidad. Y me acuerdo cuando Vicente decía, amen el misterio, amen el misterio. Decía eso. Y bueno, el misterio lo tenemos que amar. Y dentro de lo misterioso, dice Torkun Saradarian, que no es que la libertad es una cosa abstracta, la libertad es una entidad que llega desde el sistema solar de Sirio. Es un misterio, una información, qué cosa rara, pero está re lindo. En realidad son encuentros para que los discípulos intercambien ideas acerca de lo que los maestros quieren que llevemos adelante. Hay 9 puntos, 6 propuestos por el maestro tibetano y 3 propuestos por Vicente,
que según él todos los discípulos de todas las ramas deberían llevar adelante, nos permite construir una fraternidad de grupos. Nosotros nos planteábamos por toda Iberoamérica, pero por la cuestión del idioma, el idioma español y el idioma portugués, que es muy similar, y Brasil y Portugal forman parte de la Iberoamérica, pero ante la aparición de grupos en Italia y grupos en Rusia que están interesados en trabajar en esas líneas, nos hace prever que podemos plantear un tema a tratar entre todos los grupos, reflexionar durante un día y luego en la comunicación internacional compartir eso que se ha reflexionado. A su vez, lo que había sucedido era que parte del animal, del reino animal, que en ese sentido podemos decir los hombres animales, habían llegado a desarrollar una capacidad invocativa que fue lo suficientemente potente y fue escuchada por el logos planetario y el logos solar. Cuando se produce un grupo, ya cuando se produce un grupo esotérico, ahí hay un contacto humano-débico importante. Y ahí estamos hablando de la fraternidad humano-débica. ¿Por qué? Porque para que se arme un grupo tiene que haber personas que se pusieron en contacto, que se conocieron, que tienen un interés en común, que pueden trabajar juntas, que pueden hacer un servicio. Todo eso significa o implica devas, ángeles, que están realizando todo ese movimiento de contacto y de integración. Vicente dice, cuando hay un grupo esotérico es porque ya existe una cantidad importante de sustancia débica que se concretizó. Y eso que produce desde un punto de vista espiritual, esotérico, desde el punto de vista de la jerarquía, se ve como puntos de luz, esferas de luz en la oscuridad. Y los maestros buscan esa luz. ¿Para qué? Para intensificar la luz en el mundo. Donde quiera que existan grupos de buena voluntad que estén invocando las energías, ya sea durante el plenilunio de Vesak o en cualquier momento de luna llena de las demás constelaciones, naturalmente hay una invocación de fuerza cósmica que viene transmitida por el señor Buda, al menos la de Vesak. La potencia invocativa de la humanidad durante el festival de Vesak es importante porque el señor Buda trae energías de la Osa Mayor y las trae a Shambhala. Ustedes saben que se menciona poco la actividad de Buda en los estudios esotéricos, pero el señor Buda constituye el gran intermediario entre Shambhala y el logo solar. Por lo tanto, es señor de la energía cósmica, como usted decía. Además, la energía de la Osa Mayor, transportada por ciertas jerarquías angélicas hacia nuestro sistema solar, son recogidas por esta gran potencia que es el Buda y trasladadas a Shambhala. Entonces, él mismo las transporta junto con las de Shambhala en el momento del plenilunio, que son recogidas por Cristo y por toda la jerarquía que constituye su gran cuerpo de organización y social espiritual, y entonces se reparte y se difunde por toda la humanidad en su conjunto. Y naturalmente las personas que invocan tendrán una fuerza disponible a su alcance en virtud de su invocación y en virtud de la evocación dentro de las profundidades de sí mismo, constituyendo entonces una fuerza radioactiva que seguramente influirá mucho su ambiente condicionante social o su ambiente familiar o profesional. Todo cuanto esté dentro de su radio de acción. Entonces todo resulta que es un juego. Nos damos cuenta que la vida es mágica,
¿no? Que la vida es divertida, que lo pasamos bárbaro y que mientras mejor lo pasemos, de repente todo lo que emprendemos y toda esta necesidad que tenemos en común, ¿no? De hacer un servicio a la humanidad, se potencia de una manera mucho más impresionante, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la experiencia mía, la experiencia de al menos los grupos en los que participo o he participado, y el grupo grande que realmente tiene también una vibración muy especial. Entonces esto es como que enfoca mucho más con mi visión y con la visión de muchos de nosotros, que es esto de un mundo en el que realmente las relaciones entre las personas son así. Y bueno, y ya Vicente nos lo había anticipado porque él se sorprendió mucho cuando se conoció a su maestro, y que el maestro, en lugar de ser una figura así, toda como uno supone que es un maestro, ¿no? Rígida y como severa, ¿no? Era, hola, ¿cómo están? Y así, ¿no? Como que esta cosa de amistad y de fraternidad entre todos, que nadie se ponía por encima de nadie, y que él tomó esa misma actitud con nosotros, por lo menos cuando vino a Argentina, es la que queremos para todo el mundo con todo el mundo. O sea, esta es un poco la visión, y esto es un poco lo que creo que esta energía de Agni Yoga, que ya barre con todo lo viejo, nos hace dejar atrás muchas cosas que nos servían antes y que ya no nos sirven más, nos ayuda a desapegarnos de todo eso y a vivir felices, ¿no? Y esa es, en síntesis, la esencia de todo. Eso es. Si tenemos en cuenta que el hombre, ser humano, en su totalidad, se siente condicionado por el ambiente en donde se haya inmerso, los complejos hereditarios, los códigos genéticos, la herencia educacional recibida, y por sus propios compromisos sociales, que le es sumamente difícil darse cuenta de lo que es exactamente la libertad y lo que este término significa realmente. La libertad, para mí, para ser gráficos, es vivir del presente en la totalidad de su real influencia, no condicionando la mente por lo que se fue en el pasado o por la esperanza en un futuro. Es decir, la libertad, entonces esa libertad individual nace dentro de cada uno de nosotros. Podemos estar con cientos de cadenas pero ser libres, y podemos estar libres de cadenas y ser prisioneros. Y otra cosa que me interesa muy especialmente, sobre todo como argentina, ya que hemos vuelto a vivir en democracia. Pero me interesa fundamentalmente el concepto de democracia que tiene Beltrán Anglada. ¿Qué es la democracia o qué debe ser la democracia? La democracia es la aplicación de la libertad. Qué profundo que es eso, ¿no?
Porque volvemos entonces a tomar aquello de que la libertad está dentro nuestro. Quiere decir que la democracia está dentro nuestro. Exacto.